Saludos cordiales en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en este día sábado. Y vamos a meditar en No hay justo, número 2. Ayer meditamos en el número 1, hoy vamos a meditar en el número 2. No hay justo. Romanos capítulo 3 del 9 al 20. Ayer vimos del 9 al 14, hoy vamos a ver del 15 al 20, vamos a meditar. Y la palabra se lee tal como está escrito, Romanos 3, del 9 al 20. 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y bien, vamos a hacer la introducción respecto a lo que ha venido tratando el Espíritu Santo por medio de Pablo en la carta de los Romanos, donde nos ha presentado el poder del Evangelio para salvación, para regeneración, para transformación. Así como también ha tratado con la culpabilidad del ser humano. Es culpable, somos pecadores y necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Ha tratado también con los moralistas, que se autojustifican, pero ante Dios son trapos de inmundicia. Así como también ha tratado a judíos. O sea que al ser humano lo ha tratado tanto uno por ser gentil y el otro por ser judío. Que a pesar que tenían la ley, las promesas, el Mesías que vino de ellos, pero eso no los hacía salvos. Tienen que reconocer que son pecadores y tienen que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y así ha venido tratando. Nadie se va a salvar del juicio de Dios. Ahora, el que no reciba a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, pues va al trono blanco, condenado, condenación eterna. Pero el que recibe a nuestro Señor Jesucristo tiene la esperanza de pasar por el tribunal de Cristo, donde no va a ser para condenación, sino para galardones, Y hoy vamos del 15 al 20, en estos versículos. Esto para aceptarlo o recibirlo o reconocer este texto bíblico de Romanos, pues tenemos que ser humildes. Si no hay humildad, pues no puede el ser humano, porque el orgullo es un obstáculo y ese orgullo es pecado, porque el hombre se autojustifica y se cree superior a los demás, y ahí está el problema, el yo, el ego, el egoísmo, el egocentro.
egocentrismo que hay. Por eso que ser cristiano no es del diente al labio. Y no es con mis propios pensamientos, no es con sus propios pensamientos, no. Es conforme a la voluntad de Dios. Es conforme al diseño de Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario, a rescatar lo que se había perdido. Él entregó su vida para el perdón de los pecados. Ahora la humanidad tiene que rendirse a Cristo, recibirlo como Salvador y Señor de su vida para que el pecado ya no siga reinando en él. Iniciamos con el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Recuerde que este es un diagnóstico, es una radiografía de la naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano. A pesar que nosotros hemos sido limpiados, lavados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Eso hay que entenderlo muy bien. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Vamos a dar unos conceptos. Apresurarse tiene dos significados principales según el contexto. Puede referirse a una acción divina acelerada para cumplir sus promesas, Dios, lo que es la obediencia y es la salvación. Pero también para el ser humano se refiere a una advertencia humana contra la precipitación, la impulsividad, la impaciencia, la falta de discernimiento y falta de sabiduría. La acción de apresurarse no solo implica velocidad, sino un profundo celo, convicción y urgencia, dependiendo de matiz. Se expresa principalmente a través de dos principales en el griego. Pseudo significa apresurarse, darse prisa o desear ardientemente, lo cual implica una prisa ansiosa y un esfuerzo enérgico hacia un propósito más que una simple carrera. El otro término griego es soudazo, deriva de la palabra soule, diligencia, celo o esfuerzo. Significa hacer un esfuerzo, ser diligente, esforzarse al máximo para lograr una meta con entusiasmo. Ahora, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Pero por qué? ¿Por qué se apresuran? Esa naturaleza pecaminosa, esa concupiscencia que hay, esa perversidad, esa maldad que hay en el ser humano, tenemos que reconocerlo. Cómo el hombre destruye al mismo hombre, lo mutila, le hace daño. Usted observe qué tiempo los ha tocado a nosotros. Lanzar una bomba donde hay niños. ¿Y qué deben los niños? ¿Qué deben los niños? Gente inocente, por caprichos de hombres, de los gobernantes de este mundo corruptos que no quieren reconocer. El orgullo, la prepotencia, son peor que una bestia, son peor que un animal. Si no recibimos a nuestro Señor Jesucristo, el hombre tiene la capacidad de destruir al otro hombre, al prójimo, porque esa naturaleza pecaminosa, esa concupiscencia, es la que lo domina. Reina el pecado, reina el pecado. Y aquí vamos a ver en Efesios 4, solo el versículo 22, 4:22. Oiga bien, estamos hablando que Dios confronta al judío, confronta al gentil, que todos estamos bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado y no se puede autojustificar, sino que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para que nos libere, nos libre de esa esclavitud del pecado, de esa naturaleza pecaminosa, de la concupiscencia,
que a pesar sigue en nosotros, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Su palabra nos ayuda para sobrepasar el caminar, los obstáculos, para que el pecado ya no reine en nosotros, ya no reina en un cristiano. Un cristiano, porque ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, la simiente, ya el pecado ya no gobierna, ya no gobierna. Eso, estas descripciones que hace el Espíritu Santo por medio de Pablo, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay ejemplos en El Salvador. En El Salvador, los grupos que se levantaron, grupos de Mara. Usted ve en México los narcotráficos. Aquí en Estados Unidos hay tanta maldad de grupos y maras que hay. Y todo es a la destrucción, a hacer daño. Pero eso es la naturaleza que hay en cada uno de nosotros. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De eso está hablando. ¿Por qué se apresuran los pies a derramar sangre y no le importa si es inocente o es culpable? No le interesa. No, son irracionales. Somos peor que los animales sin Cristo. Somos peor que las bestias. Y aquí nos describe en Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir sin Cristo, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y quiero enfatizar en lo que es viciado. Allí quiero enfatizar. Aquí Pablo indica que nuestra naturaleza pecaminosa original está en un proceso de continua ruina moral y espiritual, guiada por mentiras y deseos ilusorios. Viciado se traduce principalmente del griego teiro, que significa, oiga, corromper, arruinar, echar a perder o destruir. Describe un estado de degeneración moral y un desvío del propósito original de Dios hacia el engaño y el mal, la depravación y la descomposición moral. En un sentido figurado, se aplica a la naturaleza humana pecaminosa que se ha corrompido, volviéndose inútil para el propósito sagrado para el que fue creada. Resumen, el sentido bíblico de viciado no se limita únicamente a una mala costumbre o adicción superficial, sino a una naturaleza corrompida por el pecado que destruye la comunión con Dios y aleja a la persona de la santidad. Por ello, las Escrituras instan a la renovación de la mente y el abandono total de esta condición. Acá le llama viciado, conforme a los deseos engañosos. Engañoso es el pecado. Engañoso. Así como el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está viciado. Está viciado. Por eso, ¿por qué sus pies se apresuran para derramar sangre? ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa o naturaleza carnal es un concepto teológico cristiano que describe la inclinación, tendencia o predisposición inevitable o inherente del ser humano a cometer actos contrarios a la ley moral de Dios. La concupiscencia es un deseo intenso a un apetito desordenado. Es en un sentido amplio y en la teología moral cristiana se define como la inclinación natural del ser humano hacia los placeres carnales, terrenales y su tendencia a pecar. Esa naturaleza, por eso mencionábamos en la meditación de ayer que la magnitud del daño
que hace el pecado, pues muchos cristianos no los da esta mente a captar todo su efecto que hace en el ser humano. Pero lo que debemos tener claro es que su razonamiento está corrompido. Todo su razonamiento está corrompido. Todo. Debemos de entenderlo bien. Sin Cristo, la persona es peor que los animales. Y poníamos un ejemplo. Bueno, ayer era un cerdo, hoy vamos a poner un burro. Usted nunca ha visto un burro en un antro de perdición, en una barra, que pase por la licorería a traer bebidas. Usted no, bueno, yo de la edad que llevo, pues no me he dado cuenta ni he visto. Son personas las que van a ir, personas son las que pasan. ¿Por qué? Por esa naturaleza pecaminosa, esa condición del pecado. Por eso hay tanta destrucción. El ser humano destruyendo al ser humano. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Está torcido, está corrompido, pero el ser humano se levanta con conocimientos contra Dios, defendiéndole, y busca la solución de la maldad en la psicología, en la sociología, el mismo comunismo, en lo que es la economía, en reglas humanas, tradiciones, costumbres, filosofía. Allí quiere solucionar el problema del ser humano. No es la pobreza tampoco, ni la riqueza, no. Es el pecado. Pero ese pecado tiene solución. Y es nuestro Señor Jesucristo. Hay que recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida. De lo contrario sigue siendo el mismo perverso, la misma perversa, lastimosamente. Como un ser humano mutila, desmiembra a otro ser humano. ¿Qué condición? Eso es lo que lo está enseñando. Esa es la confrontación. Porque muchos religiosos habemos dentro de las congregaciones e iglesias, religiosos, que solo les interesa la apariencia y otros lucrarse. El versículo 16, seguimos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Oiga, qué terrible. Esta descripción que Dios los hace por medio de Pablo. Y eso está en nosotros. Pero no está activo porque tenemos a Cristo. Porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso el pecado ya no reina. Ya no podemos realizar este tipo de conductas. Pero antes sin Cristo hacíamos males. Y no importando a quién. Nuestros padres, nuestros hijos, al prójimo en general. Pero una vez venido Cristo a nuestra vida, somos una nueva criatura. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que ser regenerados, cambiar. Transformación. Porque ahora somos una nueva criatura. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Oiga, qué terrible, qué es lo que está pasando hoy. Y la información mentirosa. Hoy en el mundo ya no sabes lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, si es verdad o qué. Por eso tenemos que venir rendidos a Cristo. Reconocer la maldad que hay en cada ser humano. En cada ser humano. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Donde quiera que van, dejan atrás, sí, destrucción y miseria, luto, tristeza. Grandes ladrones, grandes corruptos. Abuso de niños, abuso de niñas. De todo. ¿Por qué? Por la corrupción, por ese está viciado
El hombre viejo está corrompido. Y eso es lo que los está confrontando. Para que no seamos orgullosos, no seamos altivos, seamos soberbios. Porque eso es lo que sucede. Donde quiera que van, dejan tras sí destrucción y miseria, tristeza, luto, todo dejan. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Quebranto y desventura hay en sus caminos. La solución es Cristo. El hombre daña y destruye todo lo que toca. Y a su paso deja un rastro de dolor y sufrimiento, luto. Donde pone el pie un ser humano que no tiene a Cristo, ya se corrompió el lugar. Ya se corrompió. Pero donde pone el pie uno que es hijo de Dios, que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, es luz, es bendición. Es bendición, es luz. Es representante de nuestro Señor Jesucristo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿por qué no está sucediendo eso en algunos que decimos ser cristianos? Estamos engañados. Muchos estamos engañados. Pensamos que si hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, aquel que los trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Versículo 17. No hay justo, número 2. Ahí estamos meditando, número 2. Versículo 17. No conocieron camino de paz. Oiga, no conocieron camino de paz. Jeremías 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Y no hay paz. Hoy se hace el llamado y que Cristo lo vuelven mecánico, lo vuelven carpintero, lo vuelven médico, de todo. A Dios se le busca por salvación. Que Él es todopoderoso, sí. Pero ese es el llamado. Y no se confronta con el pecado. Hacerle conocer la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia. Porque lo que quieren es número. Lo que quieren es que se llenen las iglesias. Pero no se habla del pecado. La corrupción que hay en el ser humano. No se enseña, no se habla. Y si se habla con los que están, pues se van a ir. Que se vayan. Si el que no quiere la verdad y escrito está, que no sufrirán la sana doctrina en los postreros tiempos. Amadores de sí mismos. No hay paz. No, todos vamos al cielo. Todos vamos a la vida eterna. Diezme y ofrende, que ahí vamos para la vida eterna. Ese es engaño. De 15 y 17 que hemos meditado. La cita bíblica del Antiguo Testamento está en Isaías 59, 7, 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. No habrá paz. Salmo 36:1. Allí lo dejamos. Isaías 59, 7 al 8. Es del Antiguo Testamento. Y hace memoria para nosotros que reconozcamos que hay una naturaleza pecaminosa, que somos pecadores. Si no recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, ahí va. Quebranto y desventura en sus caminos. No hay paz. No hay paz. No hay paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
En Proverbios 1:7 está el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y sabe que en muchos de nosotros no hay temor a Dios. Porque la persona que tiene el temor a Dios, escuche, es el principio de la sabiduría. Y el temor a Dios es reverencia, es respeto, es adoración, es servicio. Todo lo que respira, alabe a Jehová. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. Cuando no hay temor, no obedecemos, no somos fieles. No hay obediencia, no hay fidelidad, no hay entrega, no hay compromiso. Porque no adoramos a Dios, no amamos a Dios. Porque mucha gente lo busca por intereses terrenales. Ay, que me dé una casa, que me dé un carro. Quiere casa, trabaje. Quiere casa, trabaje. Lo que quiera de este mundo, trabaje. Buscar primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice la Escritura. Pero no hay temor de Dios. Hablamos del pastor, lo acusamos, lo señalamos, al hermano, al diácono, al líder. Bueno, entre los mismos hay hombres que dicen que son cristianos y hablando de la esposa hablando del esposo. Oiga, qué tremendo la condición del ser humano. Del ser humano. Por eso debemos de humillarlos, ser humildes, ser obedientes a Dios. Si somos obedientes a Dios, pues vamos a obedecer aquí en la tierra. Porque todo se manifiesta aquí, se materializa aquí en la tierra. No hay temor de Dios. Con la lengua maldecimos y bendecimos. Pero esto, hermanos, no debe ser así. Ese es porque no hay temor a Dios. No hay temor a Dios. Usted hace la pregunta, si hay temor a Dios. ¿Por qué anda hablando de su suegra? ¿Por qué anda hablando del líder? ¿Por qué anda hablando de su esposa o de sus hijos? Cosas que no tiene que hacerlo. Sino pedirle a Dios, Señor, en tus manos encomiendo. Señor, ayúdame. Señor, apóyame. Señor, Dios Todopoderoso. Ese es. Y no juzgar al hermano, no condenar al hermano. Pero no hay temor a Dios. En las congregaciones, en los templos, en las iglesias, no hay reverencia. No hay reverencia. Allí es como si es mercado. Y a veces están dando la palabra y hablando. ¿Y a qué van, pues? ¿A qué vamos? Cuando los congregamos. ¿Qué van? Como Jehová le decía al pueblo de Israel, hastiado estoy, que vengan a hollar mis atrios. Si la alabanza que llevamos llega al trono de Dios, si la recibe Dios, vamos a darle alabanza, a seguir alabando al Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Pero tenemos que crecer. Oiga, ¿cómo va a haber sabiduría si no hay temor a Dios? No hay temor a Dios. La santificación se perfecciona con el temor a Jehová, con el temor a Dios, con el temor a Dios. Tenemos que crecer, tomar en serio la palabra de Dios. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga, los que están bajo la ley, todo ser humano no redimido, tanto los judíos que recibieron la ley escrita a través de Moisés, como los gentiles tienen las obras de la ley escritas en el corazón de cada uno de ellos. De tal modo que ambos grupos deben rendir cuentas a Dios por igual. Nadie se va a salvar. Nadie. Por eso hoy es cuando podemos venir rendidos a Cristo. Y si decimos que somos cristianos viviendo mediocres,
así como la Odisea, vamos a ser vomitados. Vamos a ser vomitados. Toda boca se cierre. Toda boca se cierre. Nadie puede autojustificarse ante Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos bajo la ira de Dios, todo aquel que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Esa concupiscencia que está en cada ser humano. No existe defensa posible contra el veredicto de culpable pronunciado por Dios sobre toda la raza humana. El pecado universal. El pecado la persona puede hablar bonito, puede hacer muchas cosas, pero sin Cristo son trapos de inmundicia. Y va a condenación eterna al infierno. Y el último versículo, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hacer a la perfección lo que requiere la ley moral de Dios es algo imposible. Y por esa impotencia moral, toda persona cae bajo maldición. Gálatas 3, del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y hay personas que dicen que están cumpliendo la ley. Hay personas que dicen que están bajo la ley. ¿Y qué es lo que está escrito acá en Gálatas? En este versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie se justifica por obras de la ley. 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cada uno. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley da a conocer el pecado, pero no puede salvar. No es por medio de la fe. Por eso el único que ha cumplido la ley fue, es y será nuestro Señor Jesucristo. No he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplir, a vivirla, a enseñarla. De allí no hay un ser humano que pueda cumplir la ley de Moisés. Y voy a concluir con este versículo. El pecado que mora en mí. Romanos 7:7. Oiga, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El propósito de la ley, además, que enseña el pecado, el propósito es y seguirá siendo Jesucristo. Jesucristo. Y en el mismo Romanos, Pablo declarando que él quería hacer el bien, pero terminaba haciendo lo que no quería hacer, por lo cual aceptaba que el pecado mora en mí. Y eso es lo que hemos estado confrontando con la palabra. Lo ha estado confrontando a cada uno. Meditemos, leamos la carta de Romanos, mediten el capítulo 1, mediten el capítulo 2, capítulo 3. Y aquí concluye. Todos estamos bajo pecado. Todo ser humano necesita recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. De lo contrario, va
directo a condenación eterna, al infierno. Allí depende de cada uno de nosotros si recibimos o no recibimos. Seguimos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es la realidad, es la verdad. El hombre es malvado, el hombre es perverso, el hombre es degenerado, es prepotente, es déspota, orgulloso, soberbio por causa del pecado. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, si no tienen a nuestro Señor Jesucristo, esa naturaleza que ha descrito la palabra, que describe la palabra de Dios, es su naturaleza, es su condición, es su estado. Y no podemos hacer bien si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, Señor de su vida. Bueno, Dios los bendiga. Sigamos adelante, afirmémonos en la palabra. Ese es el consejo siempre, siempre. Afirmémonos en la palabra. No andemos solo de oído, aunque la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero que no tome la decisión por usted otro. Somos nosotros. Escudriñar las Escrituras. Hay tanta engaño. Dice, está viciado conforme al engaño del pecado. Ya sabe, lo ha escuchado. Cambiemos y seamos como nuestro Señor Jesucristo. Es la vida del cristiano. Anunciar las buenas nuevas de salvación y creciendo conforme a la imagen y semejanza de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y el carácter lo ha manifestado en el fruto del Espíritu Santo. Fe, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza. Ahí hay 9. La justicia, la verdad. En eso tenemos que ir creciendo. Dios los bendiga, feliz tarde y hasta la próxima, Dios mediante.